Bueno, Bueno, muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Les pido desde ya que por favor apaguen sus micrófonos. Cualquier consulta que venga por vía chat, antes o después de las intervenciones. En nombre de la Sociedad de Escritores de Chile, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda jornada de encuentro titulado GNN 80, referida a la narrativa chilena. Actividad que cuenta con el patrocinio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación de la Universidad de Chile, la Sociedad de Escritores, la Biblioteca Nicomedes Guzmán y Cactus Cultural. Como bien señalamos en la jornada de inicio, lamentamos la ausencia de escritoras y escritores que no pudieron asistir por distintas razones al encuentro. Durante la jornada anterior, los panelistas Cristian Montes, Diego Muñoz Valenzuela y Antonio Stornol abordaron los siguientes temas: origen y gestación de la generación 80, sus características, como también su legado a las generaciones subsiguientes. Algunas de las conclusiones más importantes, de acuerdo a lo dicho, podemos resumirlas más o menos en los siguientes términos, a modo de perfilar una panorámica que nos permita proseguir la discusión y ahondar más sobre el tema. Primero, la GNN se origina en plena dictadura, siendo el golpe de Estado su detonante principal. Segundo, se trata de una generación huérfana, carente de padres. Por entonces, la gran mayoría de los escritores de la generación anterior sufrían el exilio. Tercero, uno de los más importantes objetivos autoimpuestos por la generación es la recuperación de la memoria. 4. Uno de los rasgos psicológicos que caracteriza a esta generación es su falta de alegría, dado el escenario siniestro en que se gesta y su correspondiente traumatismo posterior. Su legado, sin embargo, punto número 5, ha sido importante para las nuevas generaciones, porque abrió finalmente las más diversas vertientes literarias que van desde el género fantástico, policial, terror, hasta el microrelato hoy tan en boga. Recuérdese los microtextos que circulaban en dictadura de manera silenciosa. 6. También ha sido determinante en la explosión de la literatura femenina en el país, siempre amordazada en el pasado por la crítica patriarcal. Esta tarde nos corresponde tocar otros temas tendientes a ampliar el abanico. Primero, las temáticas abordadas por la generación. Segundo, las características comunes, más comunes entre los escritores de la generación. Tercero, los recursos estilísticos que se apropia esta generación para su trabajo literario. Para ello, contamos con la grata presencia de la escritora Ana María del Río, y espero que llegue de un momento a otro, y los escritores Jaime Collier y Roberto Rivera. Vuelvo a repetir que les pido por favor que aseguren de mantener cerrados sus micrófonos y cualquier consulta la hagan a través del chat. Bueno, a continuación voy a dejar con ustedes al escritor Jaime Collier, escritor y profesor de literatura, de profesión también psicólogo. Ha publicado numerosas obras, entre ellas El Infiltrado, 100 pájaros volando, El habitante del cielo, Gente en la sombra, Cuentos, Gente al acecho, La bestia en casa, La voz del amo, Los monstruos, etc. Ha obtenido diversos premios literarios, como el Gabriela Mistral y el Consejo Nacional del Libro, y una infinidad de otras cosas que todos conocemos. Dejo entonces la palabra a Jaime Collier. Hola Jaime, ¿qué tal?
tienes el micrófono apagado. Sí, Jaime. esto es un clásico. Ahí. Perdón, recién dije hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, pero lo puedo repetir. Estaba con el micrófono en mudo, a uno le suele ocurrir esto y se larga a hablar y no pasa nada. Bueno, les agradezco esta invitación y esta posibilidad de reflexionar en torno al asunto que nos convoca, que en el fondo es parte de nuestras vidas, ¿no? Como autores. Es parte de nuestras vidas, de lo que hemos vivido, es parte de nuestra experiencia histórica y de nuestra experiencia editorial también. Yo había preparado, inicialmente yo estaba programado en el foro que tuvo lugar ayer, me imagino, y que tenía más que ver con la génesis de la generación de los 80, o así denominada, y que tiene varias denominaciones, varios rótulos, y me había concentrado en ese punto, pero desde luego lo complementé, dado que estoy en el foro de hoy, donde más bien se apunta a delimitar algunos temas y algunas cuestiones estilísticas, me imagino, algunos procedimientos literarios que quizás caractericen como denominadores comunes, digamos, a los autores y autoras que integran esta generación en el ámbito de la narrativa. Yo creo que es inevitable, antes de hablar de eso, bueno, tengo aquí unas notas, pero creo que mejor voy a hablar, que es más ameno y es más vívido. Es inevitable hablar o reiterar algunas de las cosas que se mencionaron recién. O sea, digamos, la generación NN surge en una atmósfera sumamente enrarecida del país, se diría que de las más enrarecidas que se han vivido en este lugar, y vaya que se han vivido momentos enrarecidos en nuestra historia, momentos de crueldad y de genocidio sistemático y esas cosas, pero la dictadura que se instala el año 73, digamos, es el escenario pavoroso, digamos, que nos sorprende a casi todos en la adolescencia. Yo diría que si fijamos la fecha de nacimiento de nuestra generación entre los años 50 y 55, o entre el 50 y el 60 quizás, como puntos para delimitar el intervalo de edad, el golpe nos sorprende, diríamos, en plena adolescencia o al final de la adolescencia o cuando entrábamos a la universidad. Momento en que quizás una generación literaria empieza como a despuntar o empieza a ensayar en serio sus primeros cuentos. En la universidad quizás coincide, o en esa experiencia correlativa a la universidad, en términos biográficos, es cuando una generación de autores comienza a lanzar sus primeras piezas, a hacer sus primeros intentos en concursos locales, internacionales, foros, talleres y ese tipo de cosas. A nosotros nos tocó, como bien decía Jorge Montalegre, que vi que estaba por aquí en alguno de sus poemas, creo que era él, en uno de sus versos decía: fuimos cabros con mala suerte, porque nos tocó el chancacazo del golpe justo en ese momento, sin desconocer que a otra gente le tocó peor, ¿no? O sea, posiblemente a nosotros nos tocó cuando estábamos en el umbral de la adolescencia o recién entrados o quizás en plena experiencia universitaria y pese a que muchos estábamos comprometidos políticamente y nos involucramos en la resistencia a la dictadura, a la larga, al cabo de los años, me he dado cuenta de que quizás para la dictadura nosotros como generación éramos menos relevantes que generaciones de más edad, ¿no? Como la generación de Miguel Enríquez o las generaciones que se fueron al exilio y que luego iban a inaugurar eso que se puede denominar el espacio concertacionista. Con todo, en plena adolescencia igual yo creo vivíamos una sensación de opresión y de claustrofobia, ¿no? y de profunda inquietud en las universidades, porque de hecho había persecuciones, exilio de dirigentes, hasta secuestro de estudiantes en clase. Yo estudié psicología, soy psicólogo, aunque nunca ejercí la psicología, en el pedagógico de la Universidad de Chile, ni más ni menos, que es donde estaba la Escuela de Psicología en la Facultad de Humanidades y de Filosofía y Humanidades. Y bueno, el pedagógico era
ahí el que menos era un demócrata cristiano chascón, digamos, era un antro de bolcheviques irredentos e irremediables. Entonces estábamos todos muy radicalizados, éramos una facultad ocupada, entonces había mucho de eso, de esa sensación de opresión que les digo, pero a la vez de una mística, ¿no? Una especie de, una como estética de la resistencia para aguantar el chancacazo y oponerle algo a esa situación de excepcionalidad, de soplonaje, de infiltración, de denuncia, de represión, de descabezamiento de dirigentes y toda la serie de cosas con las que nos tocó a casi todos estudiar en esa época. Lo que creo yo es que al nacer en ese ambiente enrarecido de golpe y dictadura, digamos, nos parecemos a otras generaciones que han vivido quizás el mismo fenómeno, la generación, por ejemplo, de Juan Marcelo, la generación de los que surgió en la posguerra civil española, en la época de las grandes represalias del franquismo triunfante, o incluso la generación de sudafricanos coetáneos de Coetzee, ¿no? O la generación de escritores albaneses que con Ismail Cadaré madura en el socialismo real al estilo albanés, ¿no? Hay otras situaciones históricas parecidas en el siglo XX, al menos, que son asimilables a la que nosotros vivimos, pero digamos que yo diría que la diferencia de la nuestra es que la nuestra se prolongó en la transición a la democracia. Y yo creo que eso es algo que hace una diferencia. Al momento en que nosotros entramos en escena como autores, cuando una generación, en esas categorizaciones que ha hecho el profesor Goich u otros, cuando una generación se vuelve protagónica, cuando entra finalmente en escena con sus libros, ese es un momento bien particular y bien claro, y a nosotros nos tocó ese momento con el inicio de la transición a la democracia. Entonces se podría decir que iniciamos nuestra formación y nuestra actividad incipiente como narradores en talleres y en otros lugares con el golpe y con la larga dictadura, la tenebrosa fase de Pinochet, pero cuando parecía que las cosas iban a mejorar, se vino la transición, y yo creo que la transición de nuevo enrareció un poco las cosas, ¿no? Porque a la luz de los últimos acontecimientos hoy se ve muy claramente que la transición tuvo mucho de decepcionante, ¿no? Entonces creo que tuvo mucho de decepcionante y hubo ahí pactos y transatas, componendas y complicidades con el antiguo escenario dictatorial que tuvieron, yo creo, una consecuencia muy nítida en nosotros como generación y en nuestro quehacer, ¿no? En nuestro quehacer, en nuestra forma de ver las cosas. Entonces, como para no disgregarme, génesis de nuestra actividad en las catacumbas posteriores al golpe, digamos, en todo ese periodo de la dictadura. Y en ese periodo, digamos, nos encontramos en talleres y en la ACU y en otros lugares donde la actividad cultural, la creación personal podía ocurrir. Luego se viene la transición y las cosas se enradecen de nuevo, porque yo creo que lo que ocurrió, y lo había anotado yo, me quedó mejor como lo escribí aquí, así que voy a leer ese párrafo al menos. Dice, si me lo permiten, dice, lo que singulariza a esta generación es quizás el hecho de que ese ambiente de excepción que vino dado por la dictadura se prolongó en la transición a la democracia, se prolongó, diríamos, de manera mucho más suave, ¿no? Y con todas las garantías que brindaba una democracia formal, con gobiernos abocados a la componenda con el antiguo opresor dictatorial, una conciliación y consenso que se hicieron extensivos a los escritores, diría yo. Y esa conciliación y consenso fue instrumentalizada y promovida por los gobiernos de la concertación a través de las agregadurías culturales, las ayudas a la creación, las becas, los galardones oficiales. Y entonces yo creo que lo que define un poco a esta generación, y es triste quizás, es que hay un momento en que se compromete y se vuelve militante y corre muy serios riesgos, digamos, en su quehacer cívico bajo la dictadura y en su quehacer literario.
La ACU fue una experiencia bastante mística y épica. Y en la transición como que todo eso decae y se vuelve un poco, digamos, muelle, se aletarga, ¿no? Se aletarga. Y en alguna medida el nuevo orden de la transición coopta a esos escritores y les quita algo de impulso, de vitalidad, de ese espíritu de resistencia que quizás nos caracterizó en la fase universitaria y bajo la dictadura. Ahora, yo creo que menciono todo esto y que puede sonar un poco a las latas que se siguen repitiendo respecto al escenario histórico en que surgió nuestra generación. Habrán advertido que hablo en plural y en un nosotros, o sea, porque yo me siento parte, creo que al hablar del fenómeno hay que hablar, digamos, hablo con la camiseta puesta, ¿no? Me siento parte de un colectivo. Yo creo que considerando eso que digo del momento germinal, del momento militante bajo la dictadura y después del momento de cooptación bajo la concertación, creo que esa secuencia, esa evolución, que en realidad es un salto a la madurez, ¿no? Es el paso de la etapa escolar y universitaria a la adultez como autores y por ende a la maduración como generación. O sea, una vez que termina todo ese ciclo estamos ya de protagonistas en la escena editorial. Yo creo que eso influyó muchísimo en nuestros contenidos, en nuestros temas, en nuestros personajes y en nuestros procedimientos también. Yo creo que si uno hace un recorrido a vuelo de pájaro en todos los libros que se publicaron o que se siguen publicando incluso, que seguimos algunos de nosotros publicando, hay cosas muy parecidas a las que se dieron, por ejemplo, en la transición española, con la nueva novela española, con autores como Antonio Muñoz Molina, o digamos, y otros que también se hacen cargo del mismo problema, que es qué ocurre con la actitud, diríamos, con la actitud militante, con la apuesta generacional por un giro radical, cuando después de haber estado enfrentada a una situación de opresión dictatorial, se ve enfrentada a una negociación donde se multiplican las complicidades, digamos. Y yo creo que eso inevitablemente genera personajes complejos y que viven esa problemática. Entonces yo siempre he creído, no he hecho un estudio tan sistemático porque creo que ese estudio sistemático tienen que hacerlo los críticos literarios y los académicos. Como que uno hace su pega lanzando los libros y lo ideal sería que los demás hagan también la suya, pero no la han hecho, ojo. Salvo quizás Rodrigo Cánovas, pero es un estudio que ya está bastante trajinado el suyo. Yo creo que lo que hay es una serie de personajes que son asimilables quizás a la figura del tránsfuga, del traidor, ¿no? En diversas variantes. O sea, yo creo que hay en nuestras novelas, psicológicamente hablando, se podría decir que hay demócratas de nuevo cuño, es decir, conversos a la democracia, ¿no? Conversos como al estilo de los conversos del franquismo, cuando se convirtieron a la democracia de la transición, o izquierdistas renovados. Bueno, de esos abundan por docenas, ¿no? Los izquierdistas renovados. Los derechistas afines a la dictadura se democratizaron y los izquierdistas se desplazaron también al centro, y al centro se encontraron e hicieron una gran transata, digamos. Pero eso hace, yo me imagino, que proliferen a la vez en las novelas y los cuentos personajes como traidores, soplones, policías, detectives que hacen una justicia de hecho, como los detectives como el Heredia de Ramón Díaz Heterovich, que es quizás de lo más destacado que ha habido en estos años, el género policial o negro revisitado, para instalar algunos temas que en el fondo son los temas de la transición, ¿no? Gente que se quedó con cuentas pendientes, familiares desaparecidos, gente que vio su vida desintegrada por efecto de la dictadura y que no encontró justicia en las instituciones, esas instituciones que Lagos decía que funcionaban, ¿no? Pero que no funcionaban tanto, digamos.
Entonces es como, yo creo que ese es un primer asunto, o sea, personajes que viven esa sensación de decepción, de desencanto, digamos, que trae consigo la transición. Y que a veces yo creo que es un problema más complejo. Yo creo que en ese sentido nuestra temática no se aleja de por ejemplo, voy a ser bien grandilocuente, aunque quizás haya que guardar las distancias, de la que cultiva Coetze en Sudáfrica, ¿no? Que también es otra transición de una situación abyecta de gran autoritarismo y de un sistema espurio como es el apartheid a una nueva democracia en la que también parece ser necesario negociar ciertas cosas y entrar en pactos y entrar en conciliación y, digamos, dejar de lado ciertas exigencias que de repente son irrenunciables, ¿no? Los personajes de Esperando a los Bárbaros de Coetze, un magistrado que es parte del sistema autoritario y que sufre una crisis profunda en sus valores y en su posición, termina siendo un torturado por el sistema. Son personajes que quizás se parecen a los personajes que han aflorado en nuestra producción literaria. Estoy pensando, por ejemplo, en El desierto de Carlos Franz, ¿no? La novela de una jueza cuya hija la increpa para preguntarle qué hizo ella durante la dictadura, dónde se instaló, cuál fue su postura, ¿no? Qué hizo por defender esos valores que la dictadura pisoteaba. Esa es una cosa. La otra, yo creo, en general yo diría que ese es uno de los grandes temas, personajes en crisis por por la derivación desde una situación dictatorial y abyecta y opresiva, una ignominia histórica, a una situación extraña, digamos, enrarecida, porque parece ser necesario, como en cualquier transición a la democracia, tener que renunciar a ciertas cosas a las que nos costaba renunciar, ¿no? Temáticamente hablando. La otra cosa yo creo es que una cosa que nos identifica quizás es la aparición, y lo mencionaban en el resumen de lo de ayer, una generación que dejó instalado el tema, por ejemplo, de la narrativa femenina. Yo también diría el tema de la narrativa, o sea, la temática homosexual, ¿no? En alguna medida nuestra generación también se enfrenta como tal generación somos los residuos de un mundo que fue y que veía las cosas de manera muy distinta y muy discriminatoria y que hemos tenido que hacer una adaptación a este mundo nuevo en que ya no cabe hablar de minorías sexuales, las preferencias íntimas de otra índole han encontrado su lugar, entonces hemos tenido que hacer también ese ajuste. Y yo creo que ahí, por ese lado, es donde aparece, por ejemplo, la labor irreemplazable de Pía Barros, digamos, todos sus personajes, sus cuentos, sus novelas, y otros autores que, por ejemplo, entran en el campo de la temática gay, ¿no? Y no estoy pensando en Simonetti, que bueno, es una variante, pero hay otras, ¿no? Que ya las hemos visto y conocido, Juan Pablo Sutherland, Lemebel mismo, ¿no? Lemebel y su visión tan nítida del fenómeno en una de sus variantes, que es la de la loca, digamos, la de la drag queen, que le llaman los gringos. Sobre las estrategias y los procedimientos, y con esto ya me voy a ir callando para no quitarle el micrófono a todo el mundo, los procedimientos, yo creo que ese es un tema complejo. Yo personalmente lo veo yo veo que nuestra estrategia narrativa casi siempre opta por una forma muy convencional. Creo que quizás el influjo de la generación del 50 nos contaminó a casi todos, hombres y mujeres, de una necesidad o un anhelo de contar historias en forma secuencial, ordenada, nítida, y hacer relatos en que la historia adquiere un protagonismo central, digamos, sin necesidad de muchos alardes experimentales, de monólogos interiores, o de juegos con otros escenarios mediáticos, como pueden ser los que hacía la generación de Skármeta, por ejemplo, que coqueteaba mucho con la televisión, con lo audiovisual, con el afichismo y esas cosas. Somos muy conservadores, creo yo, en lo formal y en lo estilístico.
Y no pocas veces me he preguntado por qué, ¿no? ¿De dónde qué sentido tiene? ¿Cuál fue la funcionalidad de eso? Y yo creo que lo que ocurrió en la dictadura es que el lenguaje fue pervertido, claramente, ¿no? Fue pervertido, bueno, por la propia dictadura, porque es lo que suelen hacer las dictaduras. Bertolt Brecht decía, cuídate de un país cuando se habla en exceso de la democracia, échale un vistazo a cómo está la democracia en ese país. Claro, en este lugar uno se bajaba del avión si vivía en España y venía de visita y había un cartel que decía Chile avanza en orden y paz, ¿no? Y todos sabíamos lo que eso significaba. Era o sea, no me ayude tanto, compadre, porque era un orden y una paz que normalmente le costaba la vida a muchísima gente, o las uñas, ¿no? Creo que eso, hubo una perversión del lenguaje, que es la que suelen hacer los sistemas dictatoriales, y quizás nosotros en una primera reacción hicimos eso, o sea, quisimos como devolver el lenguaje a su pureza original, ¿no? Y quizás haya un eslabón ahí entre la perversión y el lenguaje más convencional, que es Diamela del TIT, que digamos que sí se permite esas innovaciones y esos juegos, esa escritura en los márgenes, como en algún momento la designó, yo me imagino que ella misma, y quizás sea el eslabón de transición entre la perversión de la dictadura y el lenguaje más bien convencional de los demás. Ella hace quizás ese nexo que quizás era necesario, ¿no? Y de ahí quizás la relevancia que se le atribuye a Diamela en su obra. Esa es un poco la idea, que intenté como resumir algunas cosas que yo veo. No cité a demasiados autores ni demasiados libros, pero esa es quizás la labor pendiente, a mi juicio, hay que ir a los libros publicados, que están todos ahí ya, ahora acumulados en las bibliotecas, en las librerías, en los estantes, o en quiera Dios que no, en las bodegas y entre las telarañas, ¿no? Pero hay que ir a esos libros, quizás es el momento para sistematizar esto que digo. O sea, alguna vez quizás lo haga yo mismo o alguien debería hacerlo. Creo que amerita estudios más acabados de lo mismo, pero es un comienzo y este foro es desde luego un comienzo. Eso es, muchas gracias. Esa es mi intervención inicial. Bueno, muchas gracias, Jaime. Ha sido un amplia abanico, una gran relación analógica con otras literaturas que han sufrido las mismas características. Les comento que Ana María del Río, que a quien nos había confirmado su presencia hoy día, se ha excusado por motivos que no sabemos. En consecuencia, continuamos con nuestro programa y a continuación presento a Roberto Rivera, escritor y profesor de literatura, actualmente presidente de la Sociedad de Escritores. Ha publicado las novelas La Pradera Ortopédica, A Fuego Eterno Condenados, Piedra Azul y el libro de cuentos Santos de mi devoción. Ha sido premiado en diversos concursos literarios y le damos la palabra a continuación. Roberto, por favor. Hola, hola. ¿Se escucha bien, no? Perfectamente. Ah, muy bien. Bueno, primero que nada, saludar la presencia de todos ustedes, agradecer, ¿no? A ti, Miguel, a Jorge Calvo, a Jaime, ¿no? Que podamos estar haciendo esto y refrescar lo que ha sido nuestra generación. Bueno, ya se ha hablado mucho de las condiciones en que se genera, y no me voy a referir a ellos, sino que voy a partir directamente en estas características comunes como base de fondo, ¿no? Luego de la transformación vertiginosa de Chile, de las ciudades de Chile en una aldea global, conjuntamente con el desarrollo del plebiscito del 88, ¿no? El fin de la dictadura, los gobiernos postdictatoriales, en la medida de lo posible, y una consecuente literatura en la medida de lo posible, y las razones de estado de aquella alegría, el blanco glaciar que nos identifica al mundo, y las razones de lo invisibilizado, junto al reordenamiento mundial, el neoliberalismo y sus políticas de shock en una aplicación sistemática y fanática en nuestro país como credo religioso, ciego y sordo, mas no mudo, incombustible, hasta el oasis que culmina
con las palabras del presidente ahí en el estallido del 18 de octubre, en el que lo hace. Así, después del golpe de Estado se provoca un vacío narrativo de años. En rigor se nos tragó el habla. No habían temas de los cuales escribir. Había una formación lectora interesante, universal, ¿no? de todos ellos. El boom, bien o mal, resultaba extemporáneo. El realismo mágico al lado de lo vivido. El intelectual latinoamericano en París, tipo Cortázar, era, diría, de otra era. Quedamos mudos, por un tiempo al menos. Pero bien, una primera característica común que se percibe en estos textos es la violencia ambiente o incluso el ahogo. Cual más, cual menos, lleva la marca de aquella atmósfera y la del exilio. Y luego el vértigo de un mundo que cambia, de un país que muta de provincia a una sociedad de mercado, de redes sociales de apoyo y asistencia a coordenadas de subsistencia e intercambio individualista. Ensordina un malestar que se mueve sinuoso como mar de fondo en todo momento y de lo cual estos textos generacionales muy mayoritariamente dan cuenta. Una ciudad de Santiago también presente como telón de fondo, pero que no logra transformarse en mito, habiéndolo. No hay una épica que la sostenga. Lo narrado escurre como polvo en un arnero, una ciudad más bien inestable, en terremoto narrativo permanente. En tanto, las constructoras arrasan con tal forma que no queda ni el recuerdo, como para perderse en cualquier esquina conocida. Los relatos de la ciudad se vuelven cuentos de abuelos en corto tiempo. Valparaíso resiste a ratos apuntalado por el gitano Rodríguez y Lucho Barrios, pero las ganas del derrumbe completo sin memoria sigue al acecho. Muchos escenarios en ciudades extranjeras, París, Ottawa, Berlín, Buenos Aires, los barrios, lo mejor dibujado y sus pequeñas y grandes anécdotas. En este marco, la inauguración del microcuento como estructura, que da cuenta de este nuevo mundo fragmentado al que ingresamos, se adelanta en Las malas juntas de José Leandro Urbina, que es un libro muy prematuro que se instala. Siendo predominante en la generación el cuento como género, en el cual los personajes como género mismo pierden peso respecto de la anécdota, de la historia contada, la construcción de personajes tiene un menor espesor a los mundos narrados, a la espacialidad de los relatos. Nos queda una memoria, en memoria, y cómo no, el solitario sudoroso Heredia de Díaz Heterovic, el flaco Nicomedes, el hijo de mí, de Antonio Gil. Los mundos narrados de... Perdón, un segundo. Ahí está, ahí vuelvo, se me fue la pantalla. Los mundos narrados de Amel El Tit muestran bien los límites, el borde de la ciudad en crecimiento, o mejor, esparramándose en una suerte de dependencia y subalternidad estructural y desalmada. Así las mujeres de la generación abren espacios narrativos en esta sistemática extirpación de las idolatrías a que fuimos sometidos, como quedó claro el mismo día del golpe de Estado y con lentes oscuros. En esta suerte entonces de lobotomía social, los mundos narrados a los que se accede, necesariamente su relato se hace lateral, sin eufemismo, de cuidado, porque siempre hay alguien asomado y husmeando en el relato. Se percibe su sombra, lumpérica, en Díaz Heterovic, en Cobro Revertido, en Recodos del Silencio Estornol, Óxido de Carmen. Las situaciones, a fuerza de no irrumpir en lo innombrable, en ese extenso desierto oculto de seguimientos y desapariciones, de control obligado, se vuelven extraordinarios, casi maravillosos, en ese huir del cotidiano e introducir lo inesperado en ello. Los años perdidos, por ejemplo, del mismo Collier que está acá, Cruzar la calle, de Diego Muñoz, El orden de las cosas, de Pía Barros. Pero bien, se vuelve necesario para la generación de esta NN80, como estamos llamando, estratificar al menos 3 o 4 tiempos creativos. Del golpe de Estado a los 90, periodo en el cual se configura la generación y crea las bases sociales de grupo, que pasará a una segunda etapa, que se frustra,
en una suerte de disolución o desperdigamiento del grupo en las nuevas condiciones materiales de subsistencia, de edición, de presencia, ya manifestado por Jaime anteriormente. Luego, la narrativa de transición o nueva narrativa, donde la voz cantante la lleva precisamente a oír su voz de Fontaine, el canon literario de la transición, que ensalza las historias oblicuas, difusas, etéreas, con personajes de una débil idiosincrasia y una experiencia de vida que solo se puede encontrar en los libros, los cuales, por supuesto, se mueven en espacios abstractos. Es la literatura de la burguesía santiaguina, dice Iván Quesada Espinosa en El futuro del libro en Chile, ambigua ante los vacíos del país y las fragrantes contradicciones de su historia reciente. Aunque el tono sea desencantado y burlón, se da por sentado que en el presente no hay opciones, que así será por toda la eternidad. Se escribe de esa manera o no se tiene espacio en las editoriales transnacionales ni en el monopolio de la prensa. Así termina Iván Quesada en El futuro del libro en Chile. Los atraía una estética minimalista y neutral de narración lineal, el reinado de estas facciones cortas, que sumaba narradores que no se han formado en las mismas condiciones de la generación nuestra, muchos más jóvenes, pero incluso llegan a publicar un manifiesto cuya debilidad teórica no resiste posteriormente. Surge un nuevo grupo emergente, que no es minimalista ni neutral, que pasa por sobre la literatura de la transición y que relega sus libros a bodegas, cada uno de ellos con un sólido edificio creativo y ajenos a la idea de agrupación, al menos en este periodo y en más, con Pedro Lemebel, Loco Afán, Crónicas de Sidario, Hernán Rivera Letelier, La Reina Isabel cantaba rancheras, etc. Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, Marcela Serrano, Nosotras que nos queremos tanto, Antonio Gil, Hijo de mí, Las playas del otro mundo, Cielo de serpientes, todos con éxito en ventas y de crítica. Finalmente, santificado por las transnacionales y el establecimiento chileno, ya en Argentina venía así el escritor venido de México, Bolaño, con una literatura con poca relación con Chile, un producto internacional, que sella de alguna manera en ese momento la suerte generacional y todo intento de recuperar el tejido social literario de la generación, dándola por terminado con un nuevo canon estético de lobos solitarios y autores. Cuarto, emerge el grupo de los Macondo, capitaneado por Fuguet y Sergio Gómez, y muy luego la generación de los niños que se ha denominado así Alejandro Costamagna, Hugo Mucio, Nona Fernández, Andrea Jeftanovich y Andrea Maturana, muchos más. Pero volvamos a los NN80, cuya obra muestra una disgregación temática con claves de grupos y pertenencias. No podríamos hablar de estilo que nos unan, fuera de alguna literatura de experimentación de Amélie Petit, el que habla también. La popularización del microcuento como género es un aporte. La literatura de la mujer, que nace en esta generación como grupo. No hay otros intentos renovadores intensos, estructural y literariamente hablando en este sentido. Sin embargo, hay una gran cantidad de buenas muestras con recursos clásicos, sin ánimo experimental y en las que prepondera una tendencia al relato fragmentado. Nos encontramos con una polifonía y una pluridiscursividad posmoderna, como dirían los teóricos. La política editorial opta por la tendencia hacia las voces individuales, las antologías, y ese espíritu de cuerpo queda desmantelado. El giro es también con un fin ideológico que excluye las voces disidentes del proceso transicional. El interés se focaliza en la autorreflexividad, en el proceso intraliterario, y junto con ello el fin de la historia arrastra a la novelista en curso, y su estética cierra la idea o decreta la muerte de los grandes relatos. Así Roberto Bolaño con Los detectives salvajes es el ejemplo que se opone y sirve de fundamento a una hipótesis de inviabilidad histórica de una novela total que pueda dar cuenta de la dictadura. Las relaciones con otras generaciones, de todas, hay una relación intensa con el 38, que además nos tocó
estudiarlo en los colegios. A Coloane, Manuel Rojas, teníamos ya de muy jóvenes una relación con ellos. Luego, con la generación del 50, sí, hay una relación intensa con Giaconi, con Carlos Droguet, y principalmente con Donoso y los talleres acá en Santiago, ¿no? Con los novísimos de los 70, finalmente no hubo mucha relación. En principio sí, antes del golpe, Olivares, Escármeta, pero luego no hay una gran relación ni teórica, ni fuera de la amistad, no hay una relación literaria, por así decir, presente que quede grabada. El presente continuo, la suspensión temporal en la cual parecía sostenerse la sociedad chilena, el oasis, en palabras de nuestro presidente, termina el 18 de octubre de 2019. Aquí la generación NN, con poca o nula presencia en los medios, el duopolio nacional, con sus apéndices de La Segunda y Las Últimas Noticias, sin críticas ni estudios, los que existen son muy pocos y poco representativos, de corpus reducidos y sin indagar en el amplio espectro narrativo, regresa, vuelve a retomar el protagonismo dormido de la generación. La misma realidad vuelve a conversar de y con sus textos y recompone, junto con el tejido social, el reencuentro en el estallido con viejos anhelos, entre ellos el cerco constitucional que los mantuvo a merced de los proyectos que la industria del libro diseña para el mercado, cuando la importancia de la literatura ha decaído en el lector a cifras inimaginables desde hace 10 años no más a la fecha. En todo caso, cabe mencionar la Alianza Internacional de Editores Independientes, que llama a los escritores recientemente a conformar una alianza al margen de la manipulación ideológica y mediática de los grandes grupos editoriales. Leo tal cual. Estamos convencidos de que solo actuando juntos y solidariamente, autores, traductores, editores, libreros, bibliotecarios, periodistas, críticos, lectores, podremos cambiar el estado de las cosas, revirtiendo el círculo vicioso que vivimos, dando sentido y razón de manera íntegra al libro como un potencial instrumento que contribuye a generar una humanidad más justa, atenta y amable con su entorno. Por todo ello, apelamos a los autores y autoras, académicos e intelectuales, a trabajar con proyectos que busquen transformar el orden de las cosas y no a consolidarlo, a publicar con editoriales independientes de sus países y optar por estas en otras latitudes y o lenguas, para impedir que sus obras sigan reforzando la dominación del gran capital y la concentración de los grupos corporativos y las transnacionales. Pero bueno, las nuevas ficciones que se toman en el escenario hoy en día son las de los gurúes de la economía. Ese mundo alado de los emprendimientos, del sub y baja de las acciones, las tasas de retorno y toda una retórica abstrusa que nunca acierta, de amenazas como ¿qué sería de nosotros sin Hidroaicén? Sin petróleo el 2023 volveremos al caballo y a la legua a pie. Pues bien, con el estallido esa caldera que hervía, sin que se escuchara a los escritores que lo intuían y lo avisaban desde hace mucho, incluso un crítico muy desacertado que confundía humanismo con comunismo, recomendaba, a raíz de algún libro, que el autor se fuera a vivir a Cuba. Abrió este proceso las compuertas de miles de expresiones a un cambio constitucional en marcha que las mujeres refrendaron este 8 de marzo y abre la vía que da por terminado con 47 años de manipulación de todo orden a los cuales hemos estado sometidos. Eso. ¿No se escucha? Miguel, micrófono. ¿No se escucha, Miguel? Miguel, micrófono. Disculpen, estaba perdido con el mouse. Bueno, le damos las gracias a Roberto por su interesante intervención. Y a continuación, por favor, los que quieran hacer preguntas, que se refieran a través del chat.
y podemos darle una segunda vuelta a los expositores. Jaime Collier, no sé si quiere agregar algo a propósito de lo que ha comentado Roberto, y viceversa. Ustedes tienen la palabra. Bueno, me pareció deslumbrante la síntesis que acaba de hacer Roberto. Uh-huh. Eso es lo primero que tengo que decir. Me pareció esa distinción entre varios segmentos y que parece una división interesada del mercado, ¿no? Como para despojar al segmento generacional de cierta cohesión básica. Yo creo que es un hecho, ¿no? O sea, está la nueva narrativa planetaria, están las letras de Chile, están Bolaño y Sepúlveda por su lado, fustigando a medio mundo, y están los Macondo, ¿no? Los Macondo, menuda pomada, ¿no? Menuda pomada que por suerte no llegó demasiado lejos. Yo creo que, mira, a mí me ocurrió cuando yo volví a Chile desde España, donde había estado 10 años, llegué sin un peso, entonces Carlos Franz me invitó a trabajar en el programa cultural de la 10ª Feria del Libro. Y yo lo primero que hice fue convocar a una serie de gentes que eran los que yo recordaba, mis amigos de los talleres, para que se participaran en un foro que hubo sobre los narradores emergentes, y le pedí a De la Parra que lo moderara. Y lo primero que descubrí fue la infinidad de resquemores que había entre distintas facciones dentro de eso que yo creía que era como un corpus unificado, ¿no? Y que se había mantenido unificado durante la dictadura. Me di cuenta que estaban más distanciados que nunca y más peleados que nunca, y que se detestaban más que nunca, digamos. No voy a hacer la típica de Chile, que si me pongo a dar nombres esto se va a convertir en una especie de pelambre generalizado, pero algunos de los que iban a subirse al estrado me dijeron, Kisi, ¿cómo se te ocurre invitar a ese gallo de no sé qué, de Rancagua? ¿No? Yo dije, y yo venía de España, de la transición española, un país. Nunca España fue más democrática que durante la transición y la movida madrileña, y aquí era todo lo contrario, estaban todos segregados en distintos grupos, divididos por la Plaza Italia, de la Plaza Italia para arriba, de ahí para abajo. Entonces, como que creo que eso también ha influido bueno, tiene que ver quizás con los segmentos que tú mismo diferenciaste, Roberto, recién, y con que al final los intereses de las mega editoriales que propiciaron la instalación o la continuidad de algunos autores que eran en esencia para ese mercado editorial, eran vacas lecheras, como dicen los propios expertos en marketing, le llaman así literalmente las vacas lecheras, ¿no? Autores que dan leche. El mercado propició esas vacas lecheras y redujo el asunto de pronto ya no a la nueva narrativa o a las letras de Chile o ambos incluidos, sino a unos 4 o 5 nombres que eran los que rentabilizaban el negocio: Rivera Letelier, Serrano, Ampuero, y un par más, digamos. Entonces, como que la atomización partió antes, la dictadura dejó, en la atmósfera enrarecida a la que yo aludía, dejó como un espíritu divisionista en el aire, y luego el mercado editorial de las mega editoriales desembarcó en Chile, en el Cono Sur, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en México, y se encargó como de sistematizarlo, seleccionando los autores que, o sea, primero haciendo apuestas que parecía que los iban a incluir a todos, pero a poco andar, al cabo de 3 o 4 años, deshaciéndose de los autores que no les servían y cultivando solo a las vacas lecheras, ¿no? Creo que eso es un hecho, y eso es un hecho con el que tenemos que hoy lidiar, ¿no? O sea, es algo que también pasará a ser parte de la sociología de esta generación. Es un fenómeno de sociología de la literatura, pero ha tenido que ver con la forma en que hemos evolucionado y cómo lo hemos vivido en estos años. Y la otra cosa que me quedó dando vueltas es... me pasa con el estallido que
Bueno, las redes sociales son una trampa, ¿no? Son un vehículo de democratización, o lo fueron en algún momento, o pareció que lo iban a hacer, pero en buena medida se han convertido en un antro de estulticia generalizada, ¿no? En el que todos participamos, digamos, viciosamente. Pero las redes sociales adquirieron, creo yo, con el estallido su valía inusitada, ¿no? De pronto, frente al duopolio y frente a los medios absolutamente controlados y los procedimientos espurios de la televisión abierta, las redes sociales se nos han convertido en la caja de resonancia a muchos de los que hemos asistido a todo esto que está ocurriendo desde el 18 de octubre, ¿no? Mirándolo o participando directamente en ello en las calles, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención en las propias redes o en ciertos medios que circulan en las redes, como El Mostrador, El Desconcierto y otros, es que no hay demasiados posicionamientos de los intelectuales y escritores de nuestra generación respecto a esos acontecimientos. Sigue siendo un dato de la causa que hay no sé cuántos cabros jóvenes, adolescentes, encarcelados en prisión preventiva y no los saca nadie de ahí, llevan 10 meses presos, digamos, y expuestos a condenas, digamos, pavorosas, ¿no? Sigue habiendo un montón de cabros jóvenes y otros jóvenes que fueron mutilados y que fueron cegados. Y no hay pronunciamientos, ¿no? Esa parte a mí me ha generado una profunda decepción. No hay... qué estamos esperando, digamos? ¿Qué estamos esperando para cumplir nuestra labor tan magra como intelectuales, que es ser la voz de los que no la tienen, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a unirnos todos en un frente y en una conferencia de prensa para exigir frontalmente que se libere a esos cabros que tienen presos, digamos? O sea, no parece que los baluartes militantes asociados a la concertación, sobre todo, quieran hoy asumir ese papel. Los poetas están peleando por quién se suma a la terna que va al Premio Nacional. Entonces es como, hay algo ahí que está faltando, creo yo. Y quizás este sea uno de los momentos o de las instancias apropiadas para plantearlo, ¿no? Y empezar a organizarlo. O sea, creo que tenemos que posicionarnos frente a lo que está ocurriendo, y el posicionarnos va más allá de poner me gusta en las redes. O sea, creo que hay que hacer un activismo declarado, de pronunciamientos por escrito, ¿no? Para cumplir nuestro papel histórico. Eso suena un poco, suena hasta farsante, creo yo, pero no es la idea. La idea es que es un momento crucial en nuestra historia y hay cosas pendientes, digamos. Eso es lo que creo. Bien, muchas gracias, Jaime. Roberto, ¿quieres tú continuar? Sí, sí, me cuelgo del argumento de Jaime respecto de estos presos, ¿no? En los cuales se arma esta figura del preso por violencia. Eso, no hay preso político, son presos por violencia, estamos hablando de delincuentes. Bueno, ¿y cuál es la trampa allí en el medio? Puesto que los actos generados por esta gente, ¿no? Más allá de la destrucción que haya provocado, ¿no? Bueno, está toda la mutilación de por medio, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía una intención, y la intención es política, ¿ya? Entonces yo creo que eso hay que señalarlo para distinguir que no son delincuentes, no estamos hablando de delincuentes. Estamos hablando de una intencionalidad política con destrucción, que es otro tema, que es otro cuento, y que la justicia debiera partir desde ese punto. Pero ahí los tienen en realidad en prisión preventiva, y todavía llevamos ya prácticamente casi un año, ¿no? Y están sin juicio, sin nada, ¿ya? Bueno, pero quería referirme respecto de la cultura y nuestra generación.
sí, nuestra generación ha sido dejada de lado, efectivamente, no solo, también por el público lector y por la gente interesada, ¿no? Los estudios literarios de la academia han sido escasos y nulos, ¿no? Me recuerdo hace un tiempo atrás, hace algunos años, no tanto, haberme encontrado unos críticos importantes de Chile, ¿no? En una reunión, y hablaban, precisamente estaban hablando, bueno, ¿y qué hiciste? Y bueno, y Manuel Rojas, en fin, y Coloane, ¿qué hiciste allá? Y todos los estudios, ¿no? Cuando estuvimos, habían estado en todas partes del mundo hablando, ¿no? Sobre la literatura chilena. Y en ese momento yo les pregunté, oye, ¿y cuándo van a hacer algo sobre la generación nuestra? Y fíjate que nos sorprendió, quedaron a ver, como caídos del cielo. ¿Verdad? Preguntando si existía. Exactamente. Y ojo, exactamente, habían pasado 30 años de olvido, que curioso, de un adormecimiento, ¿no? En el cual me llama mucho la atención, a mí no logro explicármelo, no lo entiendo, ¿verdad? Luego, yo creo que en ese sentido tiene mucha relación el mercado, o sea, el cambio de enfocar la literatura a partir de los años 80 ya como una industria editorial que impone un producto a un consumidor, digamos. En ese sentido, el mercado viene a dar las directrices y impone los autores y las obras correspondientes. Creo yo que eso, como lo decía Jaime, tiene gran relevancia en esto de la invisibilización que hablas tú, Roberto. Es un buen argumento, sin embargo, un muy mal argumento para la academia. Es que la academia habría que señalar que también está mediatizada por el mercado. Aquí acuérdate que los autores más comentados por la academia son los que son comentados en el Mercurio en ese tiempo por Valente, etc. En fin, es decir, la academia tampoco cumplió un rol en el sentido de buscar fuera del mercado otras alternativas, otras voces. Bueno, y en este peso de la cultura y la literatura y nuestra generación, ¿no? Todo se ha vuelto bastante burdo, ¿no? La comunicación, por eso es interesante eso que hablaba Jaime de la recuperación del lenguaje, ser limpio en el lenguaje preciso, saber lo que estamos expresando con toda claridad, ¿no? Porque realmente, y la cultura como motivo, como peso estructural y conformador, está fuera de los medios, y está fuera de lo social, ¿no? Y existe una apropiación, ¿no? Ya a estas alturas gubernamental, porque el ministerio, por ejemplo, para el Premio Nacional prácticamente lo elige el gobierno de turno, con 3 votos. Entonces, varias situaciones así que se han burocratizado de tal manera que uno se vuelve irreconocible. De pronto toda esta figura del animador cultural, del gestor cultural, que finalmente, hasta hay una carrera, ¿no? Con ese título, ¿no? Que finalmente es como el papel de la Celestina en el mundo medieval, digamos, la relación que no se puede establecer directamente entre un hombre y una mujer, aquí entre el intelectual, entre el artista, ¿ya? Y su público, tiene que haber un gestor que la lleve. A mí me parece abominable en alguna parte, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Por otro lado, una serie de formularios de finalmente va a llegar, en la cual hay que hacer estudios, ¿ya? Y vamos a capacitar, ¿ya? Para los formularios de los que quisieran postular. Si uno va a postular con una obra y tiene que estudiar los formularios, cómo va a postular, entonces hay una apropiación de la cultura y algo que está pervertido ahí en el medio que hay que necesariamente necesita escurrir y desarmarse. Eso. También hay que tener en cuenta que es un mundo, el mundo desde la época aquella de la fase universitaria, digamos, en que las cosas, o hasta, incluso yo diría hasta el 2005 por ahí, en que no se habían generalizado ni siquiera los celulares, por ejemplo,
ni siquiera se habían generalizado en el 2005 los celulares como ahora. Es un mundo que pegó un giro inusitado, digamos, una voltereta absoluta en sus modos de relación, en la tecnología al uso, en las formas de percepción, en las relaciones con el libro. Entonces también eso es algo que tenemos que tener en cuenta quizás, ¿no? Un mundo que se alejó de la galaxia Gutenberg y se instaló en otro momento, en otra instancia, se instaló en Netflix, digamos, como hoy, donde estamos instalados todos hoy por hoy, y digamos, quizás seguir pretendiendo, todos tenemos el sueño de que las audiencias vuelvan a las librerías, de que la relación con el libro se recupere, qué sé yo, pero a lo mejor es una quimera a estas alturas, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor no hay mucho que hacer, no es que no haya nada que hacer, no hay mucho que hacer, o hay que hacerlo por otro lado, o hay que sentarse a pensar, a lo mejor, a pensar muy en serio cómo rebatir ese mundo, el mundo tecnotrónico de las redes y todo eso que nos está absorbiendo el seso en el fondo, ¿no? El otro día vi, es paradójico que lo diga, vi una serie, una serie inglesa en que decían, los personajes debatían que la especie humana estaba involucionando porque el promedio de inteligencia estaba decayendo, ¿no? O sea, como que el coeficiente intelectual está decayendo, nos estamos degradando y deteriorando. Y uno entra de pronto a Facebook o se pasea un rato por cualquier medio tecnotrónico y realmente es como para llegar a la conclusión de que nos estamos deteriorando, ¿no? De que ya no somos los mismos. O sea, como que el nivel, quizás la especie humana está involucionando, ¿no? Y nos estamos volviendo todos unos tontos de capirote, digamos. Digo yo. Yo creo que hay también un poco de eso, ¿no? Pero creo que aún así la literatura sigue vigente a través de estas series que tú estás nombrando. Claro, son relatos. Las mejores hacen referencia a buenos autores, a buenos libros, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad. Y siguen siendo relatos, ¿no? Claro, puede cambiar el formato a lo mejor, pero la creación literaria sigue tan viva como siempre. Uh-huh. Les cuento que a través del chat hay mucho agradecimiento y felicitaciones a los exponentes por sus exposiciones, y todos están pidiendo que por favor esto se publique en alguna parte para poder acceder a él con posterioridad a este encuentro. Nosotros nos estamos comprometiendo en esta oportunidad a que sí sea de aquí a un tiempo más. Hay recomendaciones de libros que hablan de la G80 aquí, de Lino Rojo, de Cánoa, en fin, que ya ustedes también ya los han comentado. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que agregar, porque estamos llegando más o menos a las horas finales. Si alguien tiene alguna otra cosa que añadir. Roberto, Jaime, ustedes tienen la palabra, son los actores principales. Bueno, una generación también decir que ha sido sobreexigido la tecnología, porque que yo me acuerde, cuando hablábamos de velocidad en mis tiempos de niño, era a 40 por hora y era... Pero, claro. Y eso era... El Sputnik del año 56 fue pero fabuloso, pero todavía andaban carreteras por la calle acá, ¿no? De todo ese trayecto, ¿no? A la televisión en blanco y negro, color, el celular, hasta la inteligencia artificial, es decir, no sé cómo ha soportado en nuestra cabeza todo ese cambio, digamos, y que podamos estar metidos en esto. Yo creo que en ese sentido, yo creo que hemos evolucionado un poco, no involucionado, porque podernos meter en esto, estar hablando me parece maravilloso realmente, ¿no? Respecto de aquel tiempo, mirando el cielo, el Sputnik con la perra laica. Claro.
Oye, yo creo que una cosa, fíjate, que creo es que desde luego existe la posibilidad, en el último tiempo y a raíz del estallido social ocurrió que yo creo que ese sistema centralizado, presidencialista y centralizado que rige en Chile, ese al que aludía Roberto cuando mencionó el premio nacional, ¿no? Que al final se dirime por 3 votos de funcionarios gubernamentales. Eh, yo creo que tiene la pequeña, no pequeña, la pequeña gran trampa de que nos ha cambiado el discurso, aprovechándose de la pandemia. Y no es tanto el discurso no es tanto porque focalizara nuestra atención en la pandemia y nos sacara del estallido, porque al fin y al cabo eso hasta se puede considerar justificado, pero lo que hizo sutilmente, y bueno, no es solo un problema de Chile, está ocurriendo a nivel mundial, es que de un momento que fue el del estallido, en que después de 47 años de marasmo y de falta de cohesión y de atomización y de vivir rascándonos con nuestras propias uñas que ya no teníamos, estábamos en la calle, estábamos juntos y volvíamos a sentirnos ciudadanos, partes de un colectivo, juntos en las calles, digamos, rozándonos así, poco menos que muriendo de tumulto, ¿no? Como el día de la gran marcha en la Plaza Italia, que efectivamente había un momento ahí cerca de la plaza misma en que uno podía morir de tumulto. Y ahora estamos en lo contrario, o sea, el otro, si tocas, si te rozas con el otro, si te acercas mucho al otro, te contagias, te puedes morir. O sea, es curioso como, sé que esto puede ser un lugar común, ¿eh? Pero el sistema publicitario del statu quo, de lo instalado, modificó el discurso y lo que antes era, digamos, solidario, y era lo que era solidario con el estallido, lo que se volvió solidario era salir a las calles y estar con los demás, volver a estar en las calles. Pero a poco andar con la pandemia de por medio, el sistema hizo que empecemos a pensar que lo correcto, lo serio, lo patriótico, lo solidario es quedarse en casa, aislado, atomizado, fragmentado, no ver a nadie. Que si sales y transgredes las normas de la pandemia, eres un mal ciudadano. Lo he visto en las redes en infinidad de gente que son gente de izquierda y todo lo demás. Creo que ese tiene re poco que ver con el foro lo que estoy diciendo, pero creo que sería como mi aporte para cerrar, o sea, porque en estos foros es donde surgen ese tipo de cosas, se nos vienen tiempos efervescentes y a la vez jodidos, ¿no? El plebiscito que la derecha se quiere sacar de encima, yo creo que hay que estar preparados para eso y tomar conciencia de que quizás, aunque el virus genera un riesgo y es evidentemente, es en ocasiones un riesgo vital, tampoco hay que ceñirse, creo yo, al discurso del sistema que nos dice que lo solidario y lo responsable es quedarse en casa, es vivir atomizados de nuevo. Eh, Nos habíamos reencontrado y pandemia mediante nos reatomizaron. Yo creo que eh, es casi un deber cívico de todos reaccionar contra eso. Me debo estar poniendo viejo porque me he vuelto así como un agitador de masas, pero en el Zoom, ¿no? Que no tiene mucha gracia tampoco. O sea, Bueno, agitador de masas en el Zoom. Un Zoom agitador. sí, no, está interesante la paradoja que acabas de plantear, Jaime, de todas maneras. Bueno, yo creo que estamos llegando al final. Sí, Le sí. damos las gracias. Roberto quiere todavía Sí, yo algo quiero, más. expresamente quiero lamentar, fíjate, la ausencia de las mujeres en este conversatorio, ¿eh? Y quiero reiterar que han sido cordialmente invitadas, ¿no? Se les ha insistido, muchas de ellas no pudieron venir, dijeron, Pía Barros tenía trabajo, por ejemplo, pero otras escritoras directamente dijeron que no por otros motivos, ¿ya? Pero era muy importante que estuvieran acá, y Ana María del Río era muy importante que estuviera hoy acá también, así que yo lo lamento muchísimo porque yo creo en la paridad de género, debo dejarlo de manifiesto ahora en este instante, ¿eh? Eso, Miguel. Oye, pero está la Sonia.
Está la Sonia González Sí, ahí abajo. Que ella está la mañana. Sonia, Ella viene la mañana. Sonia, Mañana la tendremos con nosotros. Sí. o sea, Bueno. la Sonia le da 4 patadas a todas las ausentes, como narradora, Sí, digo yo. tremenda narradora, sí. Así es. Bueno, Qué bien. muchas gracias entonces a todos por la presencia y les recuerdo que mañana nos reunimos nuevamente por este mismo medio, en este mismo canal virtual, que gracias a la pandemia nos ha facilitado de alguna manera, ¿no? Mañana tenemos como invitados a Leandro Urbina, a Sonia González justamente, y a Jorge Calvo. Y los temas dicen, por supuesto, relación con lo que estamos conversando, tratando de afinar detalles sobre la generación NN80. Muchas gracias y nos vemos mañana.